Todo proceso de transformación digital requiere al humano. Sí viene a ser un disruptor multiindustria. El tema era muy puntual, predecir la demanda. ¿Cuántas semanas de trabajo me estoy ahorrando y cuántas, va a sonar feo, pero pues son al final del cuenta posiciones, ¿no? Anticipar lo que va a ocurrir en el futuro y poder planificar mejor las necesidades que posiblemente estén un poquito atrás, ¿no? Y la realidad que el temor se resuelve con educación. Son cosas que ya deberían de estar en la agenda de las empresas. ¿Cuánto vale el conocimiento en el futuro? Lo que hace que una tecnología sea la diferencia es la posibilidad que tienes que el humano se integre con ellas. Trendsetters es una producción de Apto. Somos un equipo de consultoría con un enfoque que combina estrategia, diseño centrado en las personas y desarrollo tecnológico para responder a retos complejos y avanzar sobre las barreras de crecimiento. Por más de 10 años hemos acompañado a líderes e innovadores a transformar sus productos, servicios y modelos de negocio para alcanzar una visión del futuro. Me encantaría presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Con nosotros está Hermilo. Hermilo es fundador de Anastasia AI, un emprendimiento mexicano, ¿no? Que nace en el 2017, enfocado en inteligencia artificial. Hoy en día, pues con presencia en Estados Unidos, México y Chile. Y bueno, pues con esta cobertura ha buscado impactar mercados tanto nacionales como internacionales. Hermilio, bienvenido a este episodio. Y para comenzar, me encantaría pasar por un overview general de lo que es Anastasia para poner en contexto a la audiencia. Y no sé si nos quieres compartir un poco la historia, lo que hace, el enfoque, como para poner ahí una base a la conversación. Claro, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Anastasia es aquella que tiene el poder de levantar, dice la etimología. Y fue una idea que compartí con dos de mis socios en el 2017, cada uno viviendo un momento distinto de sus vidas. Y todos coincidíamos con algo que había que reinventarnos en aquel entonces, primero nuestro aspecto personal y segundo con lo que observábamos que estaba ocurriendo en el entorno empresarial. Empresas en búsqueda de algo que pudiera permitir reinventarse. Venían de moda los temas de innovación en las organizaciones, buscando formas de poder empezar a crear valores nuevos a partir del conocimiento y de las nuevas tendencias. Y así es como nace en un primer instinto, un primer instante Anastasia. Y en aquel entonces, nuestra idea era transformar la salud del mundo a través de inteligencia artificial. Ese era nuestro sueño, el primer dibujo de Anastasia, ¿no? Y ahí empezó nuestro viaje. En salud no nos fue bien. Empezamos a notar estos desafíos naturales que ocurren en el proceso de transformación digital, en el proceso de innovación, de la cultura de las organizaciones, más en algo tan estructurado como un doctor. Y a través de amigos y gente que nos tuvo fe, particularmente recuerdo mucho una empresa aquí en Monterrey que se dedica al acero, de las más grandes en el mundo, que el dueño nos decía, bueno, si no han matado a nadie, pues con el acero lo peor que me puede pasar es que lo vuelvo a meter a la fundición, entonces veamos cómo nos pueden ayudar. Y así fue como empezamos en lo que nosotros hacemos. Anastasia es esta idea de dotar de inteligencia a las cadenas de suministro en el retail y en la manufactura. Y así empezamos hace casi 8 años, cuando empezamos a trabajar en acero, con acerías y con farmacias. Ya. Y ha sido una aventura desde ahí. Ya veo que hoy en día tienen presencia con nosotros, bueno, compartiendo con nosotros algunos proyectos, pero también veo que ya están en temas de autopartes, oficina, equipo de oficina, mobiliario, etcétera, etcétera. Y me imagino que, pues algo que vemos hoy en día que a mí me parece muy visionario de su parte, pues que la inteligencia artificial la aplica a todas las industrias, ¿no? Y tiene, pues, N casos de funciones que se pueden sacar provecho para, pues, generar ciertas optimizaciones, ciertas automatizaciones, y la capacidad que tiene de procesamiento de datos, pues, rebasa cualquier ser humano, ¿no? Que hoy en día existe. Entonces, pues, a mí, la verdad, felicidades, Emilio, la verdad, desde que te conocí, el proyecto, saber que vienen desde 2017 con este tema me parece
muy, muy admirable, ¿no? ¿Y cuál fue la brecha o, digamos, cómo fue esa iteración del modelo? Ahorita que me hablas de esta compañía de acero, ¿cómo fueron dando con este cabo? Porque migrar de salud a industria, digamos, siderúrgica, pues tiene bastante, digamos, no tiene nada en común, ¿no? ¿Cómo fueron encontrando ese espacio, esa oportunidad? Mira, tengo la suerte de tener dos socios, particularmente gente muy especializada en inteligencia artificial de más de 30 años estudiando Ujú, y desarrollando modelos. Y lo que pasó es que en aquel entonces trabajábamos con modelos predictivos. Predecir la complicación de un paciente diabético, guardar las proporciones, tiene muchas similitudes con predecir la demanda de una empresa en aquel entonces. Y lo que nosotros veníamos investigando y trabajando eran creación de modelos que tuvieran múltiples posibilidades de adaptarse a los datos que estabas viendo. Y dos, la posibilidad de incluir datos externos que van dándole forma a los modelos sobre los cuales estás tratando de hacer una proyección o una predicción. Fuimos descubriendo con los clientes cuáles eran esas necesidades y por supuesto que en el tiempo ha habido muchas modificaciones y precisiones que se les han hecho a los modelos, pero en aquel entonces el tema era muy puntual, predecir la demanda, predecir aquello que voy a vender porque tenía una característica muy puntual que era, es una parte importante de la cadena de suministro. Si sé lo que voy a vender, puedo anticipar lo que necesito producir, qué necesito comprar, qué requerimientos voy a necesitar en personas, en materiales, en logística, en otro tipo de recursos, por ejemplo, financieros. ujú. Y nos fuimos dando cuenta que aquellos que estaban dispuestos a invertir en el desarrollo de este tipo de tecnologías y soluciones eran aquellos que tenían mucho movimiento, principalmente en ese caos. Y ahí es donde cae la condición de el retail es un muy buen elemento para, de los primeros elementos que estaba investigando inteligencia artificial. Por supuesto, con el retail, el tema de la demanda y del inventario y de la compra tiene mucha relevancia y, por supuesto, había mucho más apertura para trabajar este tipo de tecnologías en aquel entonces. Hoy hay más, ¿verdad? Pero en aquel entonces dentro de las industrias era quienes más lo escuchaban y estaban dispuestos a invertir y experimentar, ¿sí? En retail, por ejemplo, una cosa que nos funcionó mucho al principio fueron los modelos de recomendación. Estos modelos que son capaces de anticipar lo que una persona va a requerir en un supermercado o en una farmacia, que también tienen que ver con analítica predictiva. Ujú. Y fue así que encontramos como que este es el nicho, ¿verdad? Y el de salud es más complicado, hay muchas restricciones de presupuesto, el sector público compra de una manera, el sector privado compra con otro fin. En salud y en retail y manufactura había como que una línea muy específica que era anticipar lo que va a ocurrir en el futuro y poder planificar mejor las necesidades en el proceso de la cadena de suministro y la generación de valor. Fue así que nos metimos en eso. Claro, y hace sentido, digo, en salud, digamos que el valor del dato es mucho más delicado, ¿no? Cuando, si vamos a hablar de el historial clínico de una persona, pues esos datos suelen ser bastante restringidos, ¿no? Para cualquier organización, ¿no? Y jugar o manipular esos datos, yo creo que eso puede ser una de las causantes, ¿no? No solamente la estructura del médico que tiene un protocolo y un proceso, sino, oye, también los datos que se están procesando, pues al final del día son de personas, ¿no? Fíjate que lo vamos a ver más adelante, pero yo te diría que sí, por supuesto, la confidencialidad tiene un valor relevante, pero yo te diría que hay otro tema que tiene que ver el tema de qué datos son los que dispones. Claro, Y tú sabes que todo lo que puedes hacer depende de qué tan bien te preparaste para poder tener datos en el futuro que ibas a usar para tus propios procesos. Y ese era uno de los temas, se puede platicar historias, un gobierno de un país de Sudamérica nos dio la información médica, toda la base de la población, todo lo que estaba en el sistema público, y es cuando nos dimos cuenta que la gobernanza de datos tiene una relevancia. Y claro.
la haces bien desde el principio, tendrá un efecto posterior. Y eso fue un poco también el por qué dijimos, es más fácil trabajar con empresas que trabajar con gobiernos o en aquel momento, o trabajar con datos que no están tan bien estructurados o tan bien planeados. Sí, y creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Yo creo que antes de pensar en la inteligencia artificial, que hoy todo el mundo habla de ella, porque sí viene a ser un disruptor multiindustria, ¿no? O sea, no hay industria a la que no vaya a afectar desde mi punto de vista. Anteriormente se hablaba del Big Data, y yo creo que las empresas que lograron estructurar esa gobernanza o esos data lakes, ¿no? Para sacar ciertos procesos predictivos que en su momento eran más simples, pues fueron los que hoy en día están mejor preparados, ¿no? Tienen ya 3, 4 años de ventaja versus los que apenas están recopilando datos, ¿no? Nosotros hemos pasado por muchos clientes que las bases de datos, el 50% tiene datos falsos, ¿no? Porque anteriormente el dato del cliente pues se capturaba en un volante y el número de teléfono entraba con 1111, ¿no? No era relevante. Y hoy en día que quieres aprovechar eso, traes un problema serio, ¿no? De cómo voy a hacer ahora una depuración de bases de datos y demás. Yo creo que pues estos segmentos vienen desde la ola de Big Data, ¿no? Que se hablaba mucho porque pues sí, son altos volúmenes y la estructura y la disponibilidad del dato y su pureza pues son esenciales, ¿no? Eh, ¿Y qué otros retos pues han encontrado al implementar inteligencia artificial en empresas, digamos, tradicionales, familiares, ¿no? Porque están los grandes corporativos que seguramente tienen una infraestructura en ERP mucho más robusta y demás, pero luego también existe otro segmento de la economía que es bastante relevante, que posiblemente estén un poquito atrás, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reto? Mira, nosotros tuvimos dentro de nuestra historia, hemos dedicado un tiempo para trabajar y entender mejor a las pymes, ¿no? Te voy a decir algo, en general todos tienen más o menos las mismas características, quizá en diferentes escalas. Probablemente los grandes corporativos requerirán más datos, más procesos. Las pymes, dependiendo de los tamaños, requerirán menos o más datos, etcétera. Ciertamente los datos es uno de los factores, pero voy a empezar por uno que para mí es el más relevante, que es el humano. Todo proceso de transformación digital requiere al humano. Toda tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, requiere al humano. No hay una inteligencia artificial que sustituya al humano, que integre más capacidades. Eso lo decide el humano. La tecnología es un elemento, una herramienta de la persona. Y lo que ha diferenciado mucho a las organizaciones en historia o en lo que nosotros hemos visto en la experiencia, está en la forma en la que las organizaciones quieren adoptar el tema de la innovación. Y esto es de todos los tamaños. O sea, yo he visto características como, por ejemplo, el permitirse experimentar, el no castigar el error con el uso de las herramientas, es un factor clave de éxito, no importa el tamaño. Hay empresas, por supuesto, que no se pueden dar el lujo de invertir o de experimentar o de quemar una cantidad relevante de dinero para producir un resultado, pero aún en esos tamaños existen oportunidades que empiezan sobre las cuales se puede experimentar y sacar valor de este tipo de tecnologías. Puede ser desde un chat, desde estas herramientas que estamos usando para marketing y segmentación o generación de mensajes, preparación de videos. Y parece que no es nada, pero te ahorras un montón de horas de trabajo estar con este tipo de soluciones. Y entonces, realmente donde veo yo el tema es en este tema del complemento del humano, esa libertad que tiene el humano para poder empezar a experimentar y no castigar el error. Eso sí, tiene que tener claros sus objetivos, saber qué es lo que quiere lograr, buscar que sean procesos de negocio que sean relevantes, donde hay una oportunidad de ahorro o de generación de venta, porque si no existe eso, en realidad es un experimento. Y las empresas viven de lo que pueden ahorrar o vender más, ¿no? Entonces, es ahí donde está. Y la realidad es que es tan interesante ver este fenómeno porque lo que hace que una tecnología sea la diferencia es la posibilidad que tienes que el humano se integre con ella. Si estás recibiendo una recomendación, que la puedas comunicar. Si estás recibiendo una sugerencia de acción, que la puedas ejecutar.
que tengas la confianza de poder tomar estas decisiones o estas anticipaciones sin el riesgo o sin el temor de que te van a castigar, ¿no? Por supuesto que van a haber errores, pero el punto está en que si uno lo hace ordenadamente, esos errores van a pagar mucho, pero con mucho rédito, todo lo que se pueda conseguir con estas tecnologías. Claro. Y yo creo que justo ese punto que acabas de mencionar es lo que nos ha unido, ¿no? O sea, Correcto. nosotros que entramos desde, bueno, hagamos innovación siempre desde un enfoque centrado en las personas, ¿no? Ver cómo se va a alterar el proceso con una nueva tecnología, qué datos, qué beneficios, cómo va a ser un plan de implementación, etcétera, etcétera. Creo que son factores clave para que estos prototipos o estas hipótesis salgan con éxito, ¿no? Y claro que juega la parte de la cultura de si el equipo está dispuesto a experimentar, posiblemente no sea la primera o a la segunda, pero vamos a llegar y el impacto que se va a obtener va a ser bastante significativo, ¿no? Y en cambio, cuando la cultura es un castigo al fallo, ¿no? Pues entonces la experimentación se vuelve imposible, ¿no? Y claro que pues ahí necesitamos un poco más de, creo yo que es promover, ¿no? Una mentalidad de innovación, de apertura, de cambio, y alrededor de pues estas tecnologías que como bien decías en un inicio, pues son habilitadores, ¿no? Que pueden traer muchas eficiencias y mucho valor a las personas, ya sea desde un punto de vista operativo o desde un punto de vista del cliente, ¿no? Y eso empieza desde el dueño, desde el consejo, desde los primeros niveles. Ellos Claro. son los que tienen esa responsabilidad de habilitar esta posibilidad y Fíjate, paga, y paga bien. Esa es mi conclusión de eso. sí, fíjate que nosotros que nos dedicamos 100% a temas de innovación y diseño con empresas, es notorio, ¿no? Yo siempre les digo, una empresa que va empezando en innovación, la innovación va de arriba hacia abajo. El dueño, el consejo, el C-suite, como le queramos poner, está comprometido y empieza a premiar una cultura de cambio, de iteración, de riesgo, de apertura y, ¿sabes? Sí, sí me voy a entender, de prototipado, de experimentación y demás. Pero una vez que la empresa es madura en innovación, se invierte y la innovación ya empieza a salir de abajo para arriba, ¿no? Y eso es donde realmente los proyectos entran con una mucho mayor, con un mejor engranaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay procesos para efectuar cambio, ya hay metodologías de medición y empiezas a premiar a las personas que están pues, yo le llamo en las trincheras, ¿no? En la primera línea, en cualquiera que sea su proceso, ya sea un front con el cliente o en almacén o en compras o en recursos humanos, ¿no? Esas personas, al tener una mente abierta de generar innovación y cambio, pues impactan en el proceso donde más le duele, ¿no? Porque ellos son quien lo viven. Entonces, es bien importante y eso, ¿no? Cuando empezamos a hablar de innovación, pues viene siempre de abajo hacia arriba porque es un cambio de paradigma, pero una vez que la cultura empieza a madurar en esto, empieza a efervecer, ¿no? De abajo hacia arriba. Pero sí, es interesante ese punto. Oye, ¿y qué condiciones consideras tú que deben de existir en una organización para que la inteligencia artificial funcione? Vamos a hablar, ahorita ya decíamos, bueno, la estructura de datos y la pureza del dato. La otra, pues, el punto de vista humano, ¿no? Que haya voluntad y apertura al cambio. ¿Alguna otra de estas que veas como clave para que se dé? Yo creo que tiene que ver con el conocimiento. El, es un área que requiere de educación. Por supuesto que de acuerdo a las capacidades y especializaciones de cada miembro del equipo, pero sí requiere de un grado de conocimiento desde el punto de no, un CFO a lo mejor requiere de inteligencia artificial, pero no necesita aprender a usar lenguajes de programación, que si Python o estas cosas. Un CFO necesita saber de inteligencia artificial sobre las posibilidades que le abre. Recursos humanos necesita entender que tiene un nuevo contexto que gestionar en la organización como parte de la cultura. El dueño tiene que decidir si les va a permitir usar, por ejemplo, herramientas como ChatGPT
para acelerar sus procesos de trabajo o para ser más precisos. Y por supuesto hay una dinámica en normativas, etcétera, que van a ir surgiendo en el proceso. Fíjate que en el tema de las organizaciones yo veo a las áreas de recursos humanos como el factor importante que acelera o no ese cambio, como que son ellos los que tienen esa tarea porque es una realidad del mercado, es una realidad del mercado laboral, es una realidad de la cultura con la que las personas que interactúan y trabajan con nosotros están y tiene que ser parte también de nuestras actividades y sobre todo entender cómo esa dinámica de conocimiento y de potencia que le están agregando al humano va a implicar o va a funcionar el negocio. Hay áreas que probablemente requieren más preparación que otras o que requieren más incentivos para usar la inteligencia artificial porque son procesos clave de una organización. Sí, sí, claro. Va por allá. Yo desde mi punto de vista, estoy impresionado lo que se puede hacer en todas las verticales, ¿no? Desde el punto de vista de contenido, nosotros, te voy a platicar aquí una anécdota, ¿no? Pero cuando tenemos un proceso de diseño, pues una de las partes más importantes es generar o el entendimiento profundo del usuario para el que se está diseñando, ¿no? Este proyecto de innovación. Y vamos a campo y recabamos datos, ¿no? Y lo que anteriormente era un analista, alguien de research, ¿no? Que depuraba toda la información generada en campo. Hoy en día lo que estamos haciendo es meter todos los transcripts de todas las conversaciones, ¿no? Y tenemos un entregable en formato de podcast buenísimo para entender un problema, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cuántas semanas de trabajo me estoy ahorrando y cuántas, se va a sonar feo, pero pues son al final del cuenta posiciones, ¿no? Mira, Y ese es solo un ejemplo, ¿no? De lo que fuera en lo que hacemos acá, ¿no? Pero hay mira, mil hay aplicaciones. algo que está ocurriendo ahorita que a nosotros nos está llamando mucho la atención, nosotros lo estamos empezando a incluir. Nosotros somos firmes creyentes de que la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, es de propósito específico. Tienes inteligencias que hacen visión, lenguaje, analítica, predicción, etcétera, y el chiste es saberlas integrar. Pero lo que está ocurriendo ahorita con lo que habilitaron los asistentes de lenguaje es sumamente impactante y lo estamos viendo con los CFOs y los CEOs que están usando estas tecnologías con nosotros, porque hoy ya no se trata solamente de decir cuánto producto es el que me falta o cuál es la cantidad de producto que necesito tener en 6 meses en determinada tienda o cuánto le tengo que comprar a mi proveedor en China. Hoy, a través de estos mecanismos, tú puedes obtener hasta la receta de cuál es el camino óptimo que necesitas para mejorar el Jim Roy de una tienda. Y te va diciendo paso por paso lo que tiene que ocurrir, cuándo tiene que ocurrir. Y en algunos casos hasta hace la observación, señor jefe, el número que usted está pidiendo, en este momento no lo veo real por estas razones. Y entonces, bajo esa premisa, la capacidad de análisis que hoy tiene una persona, un CFO, un director ejecutivo, etcétera, de lo que está ocurriendo es sin igual a lo que había ocurrido en el pasado. Yo recuerdo en mi época de ejecutivo de telecomunicaciones que el señor jefe se juntaba y decía pronóstico de ventas o pronóstico de aquello y hacía una pregunta el jueves a las 6 de la tarde que era, bueno, y de esto, ¿cómo le vamos a hacer con aquel punto específico? Y ya sabíamos que era viernes, sábado y domingo de análisis para llegar al lunes con una respuesta. Sí. Y hoy ya es posible que eso ocurra en cuestión de minutos. Hizo el análisis, te dio la sugerencia, yo ya no necesitas invertir tanto tiempo para obtener una respuesta. Y eso está transformando, y es un tema de atención, todo lo que va a ocurrir en el futuro cercano sobre los negocios. De acuerdo. Y en todo, ¿eh? O sea, yo creo que hoy en día, yo eso es un debate que tengo personalmente, ¿no? Pero, ¿cuánto vale el conocimiento en el futuro? Yo creo que menos, porque todo lo tienes en un prompt. No sé si me doy a entender. O sea, antes tenías que aprender cierto conocimiento base, ¿no? Como ser humano para poder desarrollarte profesionalmente. Pero el día de mañana, el proceso lógico que vamos a tener que ejecutar va a ser distinto, ¿no? Porque el conocimiento o el dato va a existir al alcance de todos. Entonces,
va a haber un cambio en los skills donde yo digo, bueno, es que me gradué con honores, por decir un ejemplo, ¿no? Pues terminará siendo tal vez menos relevante que antes, ¿no? Esa es una manera de verlo, ¿no? Tal vez es No, como... bien, porque yo tengo una presentación que le llamamos abriendo la caja negra de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que decimos es precisamente eso. Antes, el éxito de una persona se determinaba por los estudios que realizaba, la universidad a la que iba, el posgrado que tenía. Hoy día, una persona, sin haber ido a una universidad, teniendo ciertas habilidades digitales, es capaz de emular la eficiencia y el conocimiento que una persona que en mi época, tú eres muchísimo más joven que yo, tenía para poder contribuir en el mundo laboral. Y hoy eso lo que te dice es que tenemos que empezar a prepararnos para estas nuevas tecnologías. Claro. Y viene desde la universidad. Yo tengo hijos adolescentes y los veo hablar de tecnología. El más chico me hablaba de que en la escuela les bloquearon el chat GPT, pero entre ellos mismos ya saben, mira, se puede usar el cloud y se puede usar el Gemini y puedes Claro. hacer este tipo de cosas. Y me llama mucho la atención porque no lo están haciendo con un afán de vamos a engañar al maestro con la tarea, sino lo están haciendo con un afán de investigar y descubrir un tema. Y hoy te sorprende lo que pueden hacer ellos consultando y el tema digital de lo que pueden manejar. Y esto en la proyección a futuro habla de un ambiente laboral en donde no es que te vaya a sustituir la inteligencia artificial, pero ciertamente si no sabes de inteligencia artificial, te van a sustituir. No, no es un tema de que sustituya al humano, sustituye al humano que no tiene conocimiento. Sí, y las soft skills terminan siendo cada vez más importantes, ¿no? La capacidad de relacionamiento, de expresar una idea, de argumentar, que creo que son skills claves porque una cosa es que la máquina te puede ayudar a formular la respuesta correcta, pero hay que saber comunicarla, ¿no? Y ese empiezas... O lo que te pasa con el chat GPT o que empieza a pasar con esos asistentes de lenguaje en las empresas. ¿Cómo vas a discriminar que la respuesta que te está proponiendo la inteligencia artificial es correcta o no? Sí. Y eso requiere de entender cómo funcionan estas cosas. Por supuesto, no se trata de hacer puros doctorados en inteligencia artificial, Claro. pero sí es parte, así como nos enseñaron matemáticas y geometría y principios básicos de física o química, este tipo de ciencias, porque es una ciencia, empiezan a ser relevantes también en nuestra preparación. Claro. Oye, ¿y qué impacto ves que vaya a tener la inteligencia artificial en los próximos 5 años? O sea, yo veo que está en boga de todos, ¿no? O sea, todos estamos hablando de esto, cada uno lo está aplicando en sus negocios de diferente manera. Cada vez hay más empresas como la tuya y creo que es un orgullo que sean mexicanos y que estén ya en Estados Unidos, en Chile y en otros lados. Pero, ¿cuál es el impacto que tú ves en los próximos 5 años en el punto de vista profesional, ¿no? Y corporativo? Híjole, es muy buena pregunta porque va a empezar, yo creo que va a pasar esto, ¿no? Lo primero es que van a haber inteligencias artificiales, estoy hablando en los próximos 6 meses. Voy a ir en ese camino. En los próximos 6 meses vas a ver a los agentes conversacionales interactuar cada vez más con las empresas, lo que igual abre muchas posibilidades, pero también muchos temas de control que van a tener que empezar a utilizar. Por supuesto que van a haber más tareas que se van a empezar a automatizar, por ejemplo, en recursos humanos, selección de personal, hoy ya se empieza a hacer algo, incentivos, cultura, educación. La inteligencia artificial empieza a hacer pronósticos cada vez más eficientes y certeros en temas financieros. Eso va a empezar a ocurrir. Por supuesto que no se trata de tener la bola negra para descubrir cuál va a ser la acción que va a ganar más, pero sí de la disminución de los riesgos y las volatilidades que eso va a hacer, y eso al final va a ir mejorando en muchos aspectos el tema de la democratización del acceso a servicios financieros, por ejemplo. Lo vas a ver en tareas como cada vez más carros autónomos, tareas automatizadas de procesos como conducir. Hoy hasta limpiar la casa ya lleva inteligencia artificial con estos robots que puedes programar. Entonces los vas a ver cada vez más, va a haber una cantidad de datos mayor. Las empresas van a ser capaces
de poder precisar o personalizar con un mayor grado de precisión sus ofertas. La anticipación de esos eventos debería mejorar la calidad servicio hacia el cliente final. Ese es otro tema, lo vamos a ver más en salud. Por ejemplo, no sé en seguridad, yo supongo que sí, pero ya ves que siempre hay imaginación para llevarlo por el camino incorrecto. Claro. Entonces yo estoy viendo una participación todavía cada día más completa de la inteligencia artificial. También estoy viendo un tema que empieza a ser relevante, que va a ser de dónde van a salir todos los recursos computacionales que se van a requerir para esto. Eso se está por contestar, ¿no? Claro. Máquinas, procesadores, Nvidia está haciendo lo suyo, Google está haciendo lo suyo, tecnología, porque al final del día vamos a necesitar encontrar formas de abaratar los temas de procesamiento ante la carga que va a requerir y viene la computación cuántica. Entonces, va a Claro. estar muy intenso y muy dinámico el ambiente. Yo hablando justo de ese tema de la energía, porque al final de cuentas esto recae en un tema energético. Digo, es un mal momento, pero he escuchado que se está empezando a voltear a ver a la energía nuclear, ya que es la más barata, ¿no? Y la que tiene mayor capacidad, digamos, de generación, ¿no? Digo, ha habido algunos casos en la historia de la humanidad que nos han generado, pues tal vez alguna connotación negativa de la misma, pero sé o escuché por fuentes ahí que pues las grandes empresas están empezando a voltear a ver hacia eso, ¿no? Como decir, es que no va a haber campos Cantidad de paneles solares que me puedan. suficientes para procesar tantos requests de la humanidad, ¿no? Porque todo el mundo hoy tiene una interfaz donde puede interactuar con uno de estos sistemas, ¿no? Y esto hemos visto que generan o queman litros de agua cada pregunta, ¿no? Entonces, seguramente te ha llegado ese hilo, ¿no? O ese tipo de comentarios. Y dices, oye, pues, ¿qué tan preparados estamos Sí, infraestructura? mira, esto es un poquito lo que nosotros hemos estado investigando, seguimos investigando en cómo hacer mejor las cosas. Yo veo una posibilidad, todavía como posibilidad, en el tema de lo que va a ocurrir con el desarrollo de chips. Yo creo que va a haber inteligencias artificiales que se van a poder imprimir en el futuro, y que van a descargar el consumo de los data centers, por ejemplo. Y eso va a ser más eficiente el tema de uso de tecnología. Imagínate un tractor, te pongo un tractor porque está expuesto al sol la mayor parte del tiempo, que en el techo puedes poner el chip, una placa que pudiste imprimir, que tiene ya el algoritmo de lo que la inteligencia artificial requiere controlar del vehículo. Estoy hablando así, Sí, sí. no tan pues hay cosas científicas que sí están ocurriendo, y que creo que vamos a empezar a ver con mayor frecuencia, porque hoy cuál es el desafío que tienen los proveedores de tecnología como Samsung o como el propio Apple. ¿Cómo haces que la inteligencia artificial no consuma tantos recursos? ¿Sí? Y lo mismo está pasando en los data centers, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver ese tipo de cosas. Sí. Oye, ¿y qué capacidades crees hoy que deberían de estar, digamos, en cualquier organización para empezar a abordar estos temas? O sea, capacidades, perfiles, cómo, no sé cómo lo quisieras describir, pero dices, soy una empresa que quiere subirse a este tema en serio, ¿no? ¿En qué necesita o en qué talento se debería estar enfocando? Mira, la primera que te voy a decir no es tanto el perfil, sino de la voluntad de cambio, la Uh-huh. visión de transformación que tiene que estar en la organización. Eso es Eh, cultura, ¿no? Eso es cultura. Ajá. Yo insisto mucho con el tema de la innovación sin penalizar el error. Por supuesto que tiene que tener orden, gobierno, eh, Claro. claridad. Creo que vamos a empezar a ver más capacidades asociadas con la analítica, gente con habilidades de manejo de datos, de creación de modelos, porque va a haber inteligencia artificial que vas a traer de proveedores, como inteligencia artificial que vas a desarrollar tú mismo en tu organización para resolver tareas del día a día. Yo creo que eso va a ocurrir. Vamos a necesitar, por supuesto, más conocimiento en la parte
de integración de los equipos de inteligencia artificial, cómo los vas a creer, cómo los vas a evaluar, qué les vas a dar. Yo siempre lo he traducido como un equipo de Fórmula 1, ¿no? Un equipo de Fórmula 1 es muy complejo porque tienes un piloto que es tu científico de datos, tiene un vehículo que es el software que vas a utilizar, tiene un equipo y un soporte para definir la estrategia de carrera, etcétera, que son estas personas que trabajan contigo, son tus stakeholders que están diciendo cuáles son los problemas y lo que vas a resolver y cómo lo vas a resolver. Vas a tener logística que te van a requerir mover este vehículo de carrera a carrera, que es tu infraestructura. Entonces, ese tipo de condiciones van a empezar a ser necesarias, aunque yo lo veo más como un proceso de transformación de lo que hoy ya existe. Se van a especializar más, van a conocer más, vamos a agarrar muchachos con otro tipo de skills de análisis. Y por supuesto nos van a abrir el mundo porque vamos a tener ya casi todas las tareas que hacíamos van a estar la mayor parte automatizadas y entonces nos vamos a tener que preocupar cómo extraer valor de esa información que estamos obteniendo, cuáles son las estrategias de marketing, cómo puedo hacer mejor la vida de mi cliente, cómo puedo mejorar estas cosas. Ese va a ser como también otro perfil de personas que vamos a requerir en la organización porque la tecnología es una herramienta, para que podamos generar valor y que nos estén dando esa visión o a dónde queremos llegar o cómo vamos a transformar el mundo en el que estamos usando estas tecnologías, no por usar la tecnología, sino porque estamos empezando a ver el mundo desde otra perspectiva. Claro. Sí, pues sí, viene un cambio de paradigma, ¿no? En todo. Claro. Es una transformación integral que va a tocar todo lo que hoy existe dentro de una organización y para eso, pues hay que empezar por la cultura, como lo decías. Oye, y ya para cerrar, ¿cómo ves o qué mito crees que existe hoy de la inteligencia artificial, ¿no? Que deberíamos de romper. Que a veces existe el tema moral, ¿no? Que a veces se cuestiona a unos que dicen, oye, es que esto necesita poderse desenchufar en caso de que nos sobrepase, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero desde tu perspectiva, tú que todos los días estás en esta conversación y que te mantienes muy, muy, digamos, al día en los papers que salen, en las tendencias y demás, ¿qué mito es el que te gustaría dejar claro? ¿Cuál es tu perspectiva de ese? Yo diría, he escuchado tantos, pero el punto para mí es el tema del temor y del miedo. O sea, siempre que estamos frente a algo nuevo tenemos un temor y la realidad es que el temor se resuelve con educación. Fíjate que yo no soy tan moralista, pero sí entiendo el por qué estas condiciones se empiezan a discutir y estos contextos se empiezan a discutir, porque finalmente es como toda tecnología o toda herramienta del ser humano, vamos a necesitar normarla. De la misma manera que normamos cómo utilizamos un vehículo, una camioneta, un camión, un vehículo de pasajeros, o cómo usamos el celular, o qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer con el Internet, por ejemplo. Va a requerir mucho pensar en eso. Para mí el tema es educación y perderle el miedo a esta tecnología. Llegó, ya está aquí y más vale que lo usemos, porque si no lo estamos usando nos vamos a quedar atrás. Y por supuesto que el punto importante, quizá el segundo mito es que la inteligencia artificial no hace todo. El que hace es el humano. La inteligencia artificial es una herramienta. Lo que sí tenemos que empezar a educarnos dentro de esa idea es para qué la necesito, ser inteligentes en cómo la coloco, dónde está el impacto que voy a generar en mi proceso de negocio o en el proceso que yo quiero cambiar con esta tecnología, que quizás sea un poco el tema si te diría, ese es como que el más valioso que debería tener en este momento para darle una oportunidad. Los mismos doctores están usando inteligencia artificial Todos. para el diagnóstico. Los abogados. Miedo, los abogados están usando para hacer cláusulas. Me decía un amigo, Dan Prieto, si me estás escuchando, que él tenía, me dice, hice una inteligencia artificial que ya me hace mis contratos de la empresa. Entonces, el tiempo que tiene que dedicar el abogado es cada vez menor, ¿no? Y esa es la realidad, tenemos que empezar a vivir con ella y empezar a usarla. Entonces hay que perderle el miedo. Sí,
Yo comparto contigo eso. Yo creo que, y lo que dices me gusta, ¿no? Siempre que hay algo nuevo enfrente de nosotros, nos cuestionamos y genera cierto temor. Y creo que conforme se va aprendiendo del tema, este temor se va minimizando. Yo también veo el riesgo porque siempre la normativa va detrás del mercado, ¿no? O sea, ya lleva un rato el mercado y la normativa lo intenta alcanzar, ¿no? Lo vivimos con las fintech, puta. O sea, ya había cuántos emprendimientos allá afuera, ¿no? Y estaba la ley fintech detrás intentando regularlas, ¿no? Con ciertos retrasos que le llevó un gran esfuerzo, ¿no? Yo creo que se viene lo mismo, ¿no? Ahora, me parece más complejo esto porque, como tú dijiste, siempre va a haber alguien que le pueda ver lo malo o cómo hacer mal con esta tecnología. Y esto tiene un tema delicado, ¿no? Porque tiene demasiadas capacidades. Pero creo que hay que encargarnos de mantenernos dentro de estos carriles, ¿no? Y de ayudar como expertos, pues a que la normativa vaya bien actualizada a lo que el mercado va requiriendo, ¿no? Pero voy algo más en la normativa, porque sí hay una normativa que el gobierno tendrá que hacer o los cuerpos regulatorios tendrán que hacer. Yo vengo del mundo regulatorio. Pero voy a algo más importante, que es cómo quiero yo que mi empresa se utilice y tengo que empezar a normar. Es una conversación de hoy, no de mañana ni de pasado. Es una conversación que hoy, lo que te decía, voy a permitir que usen ChatGPT o no voy a permitir que usen ChatGPT. Voy a promover que empiecen a utilizar inteligencia artificial para algunos procesos o no voy a... ¿Dónde no quiero que se metan? Por ejemplo, en esto que te comentaba, las farmacias, nosotros hacemos recomendaciones de compra y, por ejemplo, había un tema que nos decían, oye, cuando vayas a una recomendación, ten mucho cuidado con los temas de pudor. Y es un límite muy claro a que le estás poniendo en la inteligencia artificial, qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer, porque la máquina, si no tiene esos límites, te va a dar cualquier cosa. Sí, sí. Y no va a entender esos temas. Entonces uno tiene que empezar a conversarlo en la organización. Por supuesto que el primer año nadie va a salir con un decálogo de estas son las cosas, pero sí empezar a guiar a los equipos y en el cómo lo vamos a normar, cuáles son las culturas que sí son. Voy a permitir que la inteligencia artificial se use para hacer bullying corporativo o no, o voy a permitir que la inteligencia artificial solo esté en determinada área o no. Voy a permitir que comparta mis datos con el chat GPT o no lo voy a permitir. Ese tipo de decisiones y de conversaciones son cosas que ya deberían de estar en la agenda de las empresas, independientemente del grado de desarrollo o de idea que tengan ahora para utilizar la tecnología. Y es algo que empieza a ser motivo de una conversación y probablemente de un comité de trabajo mientras la organización está más abierta. Y es ahí donde nosotros decimos cualquier cosa, toquen base con los expertos, Claro. para poder guiar esos procesos. Expertos como, por ejemplo, Apto o guías de lo que están ocurriendo de referencias de la industria. Yo creo que eso es valioso, ¿no? Sí, Entender que ya está y hay que empezar a empezar a trabajar en ello. claro. Pues está bien, pues de acuerdo. Yo creo, mi punto de vista, te lo voy a decir y ya con esto si quieres cerramos. Me gusta esto que dices de normarlo al interior, pero yo creo que se debe de poner sobre la mesa para el aprovechamiento de todos y conforme vayan saliendo situaciones, ir construyendo este decálogo. Porque si lo quieres Claro, normar desde el inicio, puede que lo limites a ciertas cosas eh, que puedan generar mucho valor en la organización. En este caso en específico, creo que yo invitaría a las organizaciones a que experimenten y que conforme vayan detonando situaciones que requieran un diálogo profundo bajo esa normativa, ¿no? Se empiece a construir al interior digamos, este reglamento, ¿no? Pero, pero, pero creo que eso es bueno. Yo siempre que pensaba en la normativa, pensaba en la regulación gubernamental, pero me gusta esta perspectiva que tú tienes de, no, bajémoslo a nuestras reglas, ¿no? A nuestro tablero que se rige por el gubernamental, definitivamente,
pero y al interior nosotros podemos hacerle de cómo lo vamos a aprovechar, ¿no? Y eso está buenísimo. Entonces, Hermilo, pues mil gracias por tu tiempo. La verdad, siempre es un placer platicar contigo, se aprende mucho. Y espero nos volvamos a ver tal vez en un siguiente episodio más adelante, pero te agradezco por tu tiempo y por compartir tu conocimiento también. Muchas gracias. Al contrario, Álvaro, muchas gracias. Aquí con Álvaro, público, tienen a alguien también muy conocedor de los procesos de transformación y hacen algo muy interesante que tiene que ver con ayudar a los equipos humanos a potenciar sus capacidades con la tecnología. Entonces, también es una voz a escuchar porque es tan relevante como la tecnología en sí. Muy bien. Pues gracias, Hermilo, y pues que tengas una buena tarde. Estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Bye, bye. Trendsetters es una producción de Apto. No olvides darle clic al botón de seguir para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Si tienes un reto de negocio, contáctanos a través de los datos presentes en la descripción. Adiós.